Sí, dime, Mario. Me hice una pregunta. Acabo de terminar mi prueba Mm, y me marca mm. que no sale ningún cero de uno, pero ahí dice que Ah, es después porque a veces está atrasado, pero yo lo actualizo después, no te preocupes. ya dice está bien. Ok, seguro porque sale atrasado no se registra en la nota. Muy bien, bueno, vamos a avanzar nuestro laboratorio 4, ¿sí? Que es bastante corto en verdad. Ya hemos visto las indicaciones del laboratorio 4 en la sesión de hace un momento. Eh, seguramente en la semana pasada, ustedes ya han entrado en la parte em, de la teoría a ver los conceptos de permeabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir la permeabilidad? ¿Cómo podemos definir la permeabilidad? Donde un material puede fluir agua, algo así. Exacto, ¿no es cierto? La permeabilidad es la facilidad con la que el agua fluye a través de los vacíos del suelo, ¿de acuerdo? Y esta permeabilidad depende más del tamaño del vacío que de la cantidad del vacío, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuanto mayor sean los canalículos o los vacíos al interior de una masa de suelo, más permeable este será. Y esos vacíos son mayores porque las partículas que conforman ese suelo también son mayores. Al ser mayores, no se encajan tan bien y dejan unos vacíos mayores. Y por esos vacíos es donde ingresa el agua. Donde ingresa el agua se mantiene, transcurre, ¿no? Se mueve, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en este laboratorio? ¿Cuál es el objetivo en sí de este laboratorio? Básicamente nosotros vamos a revisar el ensayo de permeabilidad a carga constante. Y este ensayo se da principalmente en suelos granulares, ¿no es cierto? Y seguramente ustedes ya han visto que los suelos granulares son suelos permeables, ¿ok? ¿Por qué? Porque el tamaño de sus partículas es mayor, ¿no es cierto? Al tamaño de las partículas cuando son mayores forman vacíos mayores. Y si los vacíos son mayores, el agua fluye con más facilidad. Entonces, el material es permeable. No siendo el caso de los suelos finos, en donde el tamaño de sus vacíos es pequeñito y el agua no puede fluir, ¿no? Y antes de que empiece a fluir ya se evapora, de tanto que se demora. Entonces, consideramos nosotros las arcillas, por ejemplo, o los materiales limorcillosos impermeables, ¿no? Las rocas también. Ah, las rocas tienen fracturas y tal. Ok, pero hasta que el agua infiltre, ¿no? Hasta que el agua ingrese al vacío, a esas fisuras, es tan lento, ¿no? Es tan lento que acaba evaporándose. ¿De acuerdo? Entonces nosotros consideramos, por ejemplo, mantas de material impermeable como rocas, arcillas, ¿ok? El ensayo que nosotros vamos a ver el día de hoy es el de carga constante y se da en suelos granulares. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es describir el procedimiento para determinar el coeficiente de permeabilidad mediante carga constante para un flujo laminar de agua en menos de 10% del pasante de la malla número 200. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? En suelos granulares. ¿Ok? Nosotros hemos, bueno, ustedes han visto, ¿no? Que la permeabilidad de un suelo o el agua en movimiento dentro de una masa de un suelo se rige a través de la ley de Darcy, ¿no es cierto? Y Darcy, este ingeniero francés que justamente estudió el movimiento del agua a través de una masa de suelo, ¿no? Para obtener la velocidad. Entonces, dentro de sus
observaciones, concluyó justamente que la velocidad con la que transita el suelo es lenta, ¿no? Son velocidades pequeñas. Y además que el fluido sigue un flujo laminar. ¿Qué quiere decir que sea un flujo laminar? Quiere decir que al agua pasar por el suelo no varía su estructura, ¿ok? Entonces, seguramente en su curso de mecánica de fluidos ustedes ya han visto, ¿no? Lo que es un flujo laminar, un flujo turbulento. Pero dentro de la mecánica de los suelos, nosotros consideramos que el agua pasa a través del suelo siguiendo un flujo laminar. Es decir, no varía la estructura del suelo, ¿ok? ¿Y qué nos dice la ley de Darcy? La ley de Darcy, o de Darcy, nos dice que el valor del caudal es igual al K por I por A, ¿no es cierto? El I, que corresponde al gradiente hidráulico, el K, que corresponde a ese coeficiente de permeabilidad que queremos encontrar, ¿ok? Coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica también, dependiendo de la bibliografía que vayan a revisar, ¿ok? Que se expresa, ¿no? Este coeficiente de permeabilidad se expresa en notación científica, o sea, 1 por 10 al menos tanto, 2 por 10 al menos 5, etcétera. Científica y tiene unidades de velocidad, ¿cierto? Tiene unidades de velocidad, ¿ok? Y el área, ¿no? El área de la sección del suelo, ¿no? Que se mantiene constante cuando nosotros conocemos ahí ese recipiente, ¿no es cierto? Si no, nosotros tendríamos que encontrar el valor de la porosidad y utilizar el área efectiva y en ese caso utilizaríamos el coeficiente de percolación y no el coeficiente de permeabilidad, ¿ok? Entonces, la ley de Darcy de manera general nos establece esta ecuación. ¿Y qué es lo que nosotros queremos encontrar básicamente? Nosotros queremos en este ensayo encontrar el valor del coeficiente de permeabilidad, el valor de K, que puede ser expresado de esta forma también. Y además nosotros sabemos que el caudal es igual al volumen, ¿no? En un determinado tiempo, ¿ok? Y este gradiente hidráulico está representado por ¿quién? Por la pérdida de carga por unidad de longitud, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos establecer aquí también, ¿no? Este valor de esta manera, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este ensayo? Esta carga hidráulica, esta de aquí, se mantiene constante durante todo el ensayo. ¿Ok? Durante el ensayo. Y los demás son parámetros conocidos. ¿Ok? Aún no. Ahorita voy a tomar un ratito. Entonces, la prueba de carga constante se usa principalmente para suelos de grano grueso. Esta prueba se basa en la suposición del flujo del laminar, donde la constante conductividad hidráulica es independiente del gradiente hidráulico, regida por la norma ACTM, y esta prueba aplica una carga constante a cada extremo de un suelo en un permeámetro. ¿Ok? Y básicamente se rige de esta manera, ¿no? Nosotros tenemos este valor, ¿no? Este H, ¿sí? Nosotros tenemos este valor de L, nosotros tenemos este diámetro del permeámetro, ¿no? Y nosotros medimos el caudal, o sea, medimos el volumen por en un determinado tiempo, ¿ok? Nosotros medimos el volumen en un determinado tiempo. Ese reloj está medio raro, ¿ok? Listo.
Entonces conocemos todos los datos, ¿sí? Dentro del ensayo. ¿Cuál es el procedimiento para este ensayo? Entonces nosotros primero tenemos nuestro permeámetro, ¿ok? Limpiamos nuestro permeámetro y hacemos las mediciones para poder analizar el diámetro del permeámetro y la altura del mismo, ¿ok? Luego, previamente hemos saturado las piedras porosas, ¿ok? Hemos saturado las piedras porosas. Puede ser 12 horas antes, 24 horas antes. Estas piedras porosas lo que hacen básicamente es permitir que el suelo o que el agua ingrese a la muestra de suelo de manera uniforme, ¿sí? No genere ningún tipo de turbulencia al ingreso, ¿ok? A ver, está aquí. ¿Y qué más? Luego tomamos una cierta cantidad de suelo, ¿no? Y le agregamos agua o lo podemos saturar también porque al final, según la ley de Darcy, nosotros podemos analizar el caudal que fluye a lo largo o dentro de una masa de suelo cuando éste está eh, saturado, ¿no es cierto? Cuando el grado de saturación es el 100%. Luego ensamblamos el permeámetro. Y rellenamos el molde en varias capas, lo vamos compactando, ¿no? Lo vamos compactando. No una compactación así tipo Proctor, sino solo vamos acomodando bien de tal forma que el suelo acabe eh, ocupando el volumen del permeámetro. Luego colocamos la piedra porosa superior y completamos el montaje del permeámetro. Luego vamos a conectarlo a tubos, ¿no? Para poder ejecutar la prueba. Entonces, hay dos formas de medir o hacer las lecturas en este ensayo. Uno de ellos es, nosotros vamos a establecer mililitros, por ejemplo. 500 mililitros, ¿en cuánto tiempo? ¿No? Entonces vamos a establecer 500 mililitros y vamos a medir el tiempo que demora en llenar 500 mililitros. O también podemos hacer al contrario, podemos fijar el tiempo. En 2 minutos, ¿cuántos mililitros voy a llenar? ¿Ok? Entonces, de esas dos formas se pueden realizar y se pueden tomar las medidas. Entonces, este es un tipo de permeámetro. Parece un molde Proctor, pero no lo es, ¿no? Tenemos aquí en la parte inferior, ¿no? El agua va a salir por este conducto, ¿no? El agua va a salir por este conducto. Aquí vamos a colocar la piedra porosa y el agua va a ingresar por esta parte superior del permeámetro. Nosotros compactamos, no necesariamente de esta manera, hay unos pisoncitos pequeños, lo que sí queremos es rellenar bien, porque recuerda que nosotros aquí sacamos el dato del área del permeámetro y sacamos también el dato de la longitud del permeámetro, ¿no? De la longitud de la muestra de suelo. Entonces queremos que sea realmente representativo, ¿no? Llenamos el material, colocamos la piedra porosa aquí encima y cerramos el permeámetro. Por aquí va a ingresar el agua y por aquí va a salir, ¿ok? En el caso de nuestro laboratorio. En este caso también nosotros vamos a encontrar el valor de la permeabilidad y la vamos a corregir la temperatura. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos el agua siempre a la temperatura de 20 grados.
¿no? Y no necesariamente eso se da de esa manera durante el ensayo. A veces en el laboratorio está muy frío o de repente demasiado calor, entonces es mejor tomar la temperatura y hacer las correcciones que correspondan. ¿Ok? Vamos a ver entonces la ejecución de este ensayo. Me confirman si pueden ver. Listo, gracias. Entonces, ¿a quién le está sacudiendo el permeámetro? Nosotros tenemos una pesita, ¿no? En la que vamos acomodando, porque no se trata de compactar, porque yo no quiero eliminar los vacíos. Yo lo que quiero únicamente es que la muestra rellene todo uniformemente el permeámetro.
Lo primero que vamos a hacer en todo caso aquí es saturar la muestra. ¿Ok? Vamos a saturar la muestra. Esta carga, ¿no? Por ejemplo, en el laboratorio, ustedes, si en el laboratorio de Villa, ¿no? Que es de donde ustedes están, la carga constante del recipiente se encuentra, me parece que a 1 metro de separación entre el- la bancada, ¿no? Y la parte de ingreso del agua, ¿ok? Hasta la salida. Entonces nosotros mantenemos esa altura constante, ¿de acuerdo? Y el primer paso en este caso es saturar la muestra. Si es que antes ya no tenía la muestra saturada. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos la muestra saturada, ¿sí? Y abrimos la válvula para el ingreso del agua, nosotros medimos cuánto tiempo nos va a demorar llenar tantos ml o en un tiempo fijo cuántos ml van a salir. Y ahí la prueba termina. Nosotros hacemos 3 o 4 mediciones y sacamos un promedio del coeficiente de permeabilidad de esta muestra de suelo granular. ¿Ok? Y ahí terminaría el ensayo. ¿Por qué es importante conocer la permeabilidad de un suelo? Vamos a ver aquí. ¿Por qué creen que es importante conocer la permeabilidad de un suelo? Sí, también, ¿no? Para ver, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Cuando nosotros em, tenemos el nivel freático bastante cercano a la superficie, ¿no? Y vamos a hacer algún tipo de excavación, ¿ok? Para saber si va a filtrar agua, correcto, porque nosotros utilizamos el suelo, también como material de construcción, como material de filtro en lo que son drenajes, ¿no? O subdrenes también, o pedraplenes, ¿no? Para proteger la superficie de rodadura de una carretera. Em, la resistencia al esfuerzo cortante involucra otros parámetros, ¿sí? Em, la permeabilidad, digamos, tiene que ver, pero la resistencia al esfuerzo cortante está más ligada a la presión que genera el agua, ¿sí? Y no tanto a la característica del material ser permeable o no, ¿no? O sea, obviamente, si el material es permeable, el agua va a entrar con mayor facilidad y va a generar una presión de agua mayor, ¿no? Sí está directamente ligado, podríamos decir que sí, pero el análisis de la resistencia al esfuerzo cortante es un poquito más complejo que solo considerar la permeabilidad.
De manera general, los suelos granulares son más permeables porque el tamaño de sus vacíos es mayor, porque el tamaño de sus partículas es mayor. Ok, Joseph. Muy bien. ¿Qué datos nosotros vamos a tener aquí entonces? Nosotros vamos a tener aquí los datos, ¿no? Del permeámetro, ¿no? La longitud, el diámetro, el área, la densidad del material, etcétera. Y vamos a tener entonces todos, casi todos los datos, ¿no? La descarga, la carga hidráulica, el tiempo, la temperatura del ensayo y vamos a poder encontrar el coeficiente de permeabilidad. Tal vez lo que sí vamos a tener que calcular es el coeficiente RT que está ligado a la temperatura, ¿no? Y ustedes ahí en su manual de laboratorio justamente tienen esta fórmula, ¿no? Entonces van a poder encontrar de forma directa esta corrección. A ver, vamos a ver si está aquí. ¿Sí? En la tabla número 7 hay una tabla para realizar las correcciones del valor de K de acuerdo a la temperatura del ensayo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a verla aquí. Uy, ya nos va a ganar la hora. Vamos a ver rápidamente, ¿no? Aquí nosotros tenemos esta tabla. Dependiendo de la temperatura que les toque, van a utilizar el valor del RT, ¿no? Entonces es aplicación directa de la fórmula porque es multiplicar el valor del K que tienes por este valor de RT. ¿Ok? Entonces no hay mayor dificultad con eso. Preguntas, dudas, consultas sobre el coeficiente de permeabilidad, algo que no haya quedado claro o sea necesario repetir. Hice una pregunta. Sí, ¿El dime. coeficiente de permeabilidad se correlaciona con qué tipo de, o sea, mm, Hola. con qué se correlaciona, el coeficiente de permeabilidad? Porque no entiendo mucho, No entiendo la pregunta. ¿Cómo se correlaciona? Sí, o sea, ah, para qué usamos este tipo de ensayo, más o menos? ¿Para qué No, ajá, en obras. pensar el coeficiente de permeabilidad de un suelo? Sí, Y justamente les preguntaba por qué era importante la permeabilidad. Y creo que tú mismo me contestaste sobre la resistencia al corte, ¿no fue? sí, sí, sí. Ah, ok. Muy bien. Entonces, tal vez, ¿no? Ustedes cuando resuelvan su laboratorio, sea interesante que el resultado lo comparen de la siguiente manera. Hay un cuadro, ¿no? Que de repente ahí también va tu pregunta, ¿no? Que justamente nos dice, ¿no? Dependiendo del coeficiente de permeabilidad, qué tipo de suelo es, qué condiciones de drenaje tiene, ¿ok? Nosotros podemos correlacionar, sí, el coeficiente de permeabilidad, ¿no? Y estos de aquí son valores referenciales, ¿no? Por ejemplo, podemos correlacionarlo a un determinado tipo de suelo según la clasificación SUX, ¿no? Una grava limpia, ¿no? Coeficientes de permeabilidad mayores a 1. Obviamente esto de ahí no es regla, ¿no? Son valores referenciales, ¿sí? Y ahí nosotros podemos ver que las condiciones de drenaje son muy buenas en ese caso, ¿no? Ya no
para, por ejemplo, arcillas homogéneas, una Cl, un CH, ¿no? Que tiene valores de coeficiente de permeabilidad menores a 10 a la menos 7. Entonces ahí te dice que son prácticamente impermeables, ¿no? Y la condición de drenaje es bastante pobre. Entonces, de esa manera, ¿no? Tienes estas dos gráficas o dos tablas, ¿no? Que te podrían ayudar a correlacionar el coeficiente de permeabilidad dependiendo del uso que le vas a dar al suelo, ¿no? Si va a ser un material de filtro, por ejemplo, te conviene que tenga una buena condición de drenaje. Si tú necesitas, por ejemplo, una presa de tierra, ¿no? Sería un suelo fino, porque las presas de tierra tienen el corazón de arcilla compactada, ¿no? Entonces, además de la arcilla considerarse impermeable, ya naturalmente por el tamaño de sus vacíos, aún la estamos compactando. Entonces, en ese sentido, las presas de tierra tienen el corazón de arcilla justamente para que el agua que estamos acumulando, ¿no? No pase por medio de la presa, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si responde a tu pregunta, Mario. De repente Sí. era más las aplicaciones de Ujú. conocer la permeabilidad, O sea, ¿no? con estos dos datos podemos comparar nuestros resultados con del laboratorio MIS, ¿verdad? Sí, Ya, si así lo deseas, sí. Y porque mira, esta tablita es interesante también. Eh, no, esas tablitas son de mi material de clase. Pero como estamos viendo la parte de permeabilidad, las voy a dejar aquí, ¿ok? Para que ustedes las puedan revisar. Esta tabla de aquí la pueden encontrar en la bibliografía, ¿sí? Esta tabla de aquí sí está en un libro en inglés que no me acuerdo si es el manual de la Ashto o... No, no, es otro libro. Les voy a dar la referencia del libro para que tengan la fuente de donde he sacado estas tablas, ¿ok? Se los paso a... Espérate que lo tenía como Víctor, pero era Martín, no, Mario, ¿no? Sí, correcto. Yo te había grabado, siempre te digo Víctor o Oscar, ¿no? Pero es Mario, ya. No sé por qué te había grabado como Víctor. Ya. Entonces le paso ahí a Mario a través del WhatsApp estas tablas, ¿sí? Yo las presento en mi material de clase cuando hablamos un poco de permeabilidad, porque digamos es la aplicación, ¿no? Dentro de el análisis de los coeficientes de permeabilidad, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, nos vamos a la parte de la prueba de salida para poder iniciar con las exposiciones, ¿ya? Listo, y por favor levanten la mano los que se encuentran presentes. Para poder registrar la asistencia ya no vamos a llamar, sino vamos a agilizar un poco, si no nos no va a dar el tiempo. Ok. Y aquí están todos. Miss, una consulta. ¿Dónde está Sí, la dime. prueba de salida? En el laboratorio número 4. Allá. Un ratito. Ya. Listo, chicos. Uy, hay que cuidar esa tos. creo que todos están mal, mis. Sí, todos están aquí en mi casa también, yo también. Yo también El, estoy ve- mal. el invierno me trae rinitis, sinusitis, todas las
bronquitis habidas y por haber. Ya, Las alergias, Miss. las alergias, exactamente. A ver, vamos a entrar. Aquí está en el contenido, ¿sí? Vamos a ver. En el laboratorio 4, en grupo 3, prueba de salida número 4. A las 11:33 se va a habilitar. A ver si ya se habilitó aquí. Sí, ya pueden ingresar. Sí, ya tomé. No se preocupe. Ya pueden bajar la mano más bien.
Listo, chicos. Voy a parar aquí